¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Están haciendo trabajo práctico? Sí, profe. Bueno, por lo menos algo, ¿verdad? Porque el 9 de noviembre tienen que entregar. No se olviden de eso. Vamos a empezar ya, chicos. A pesar de que está un poco, pero vamos a empezar, ¿sí? Hoy vamos a desarrollar la regla de Ruffini. Recordarán que lo último que hicimos fue el teorema del resto. Es para saber el resto de una división sin efectuar la división normal. Y hoy la regla de Ruffini y la parte de potenciación. Entonces, la próxima semana comenzamos con factoreo. Por lo menos 5 casos vamos a hacer, porque después ya viene el examen. Dentro de 15 días ya es el segundo parcial. ¿Sí? Por lo menos 5 casos de factoreo y hasta allí va a ser para el examen. Más todo lo que desarrollamos anteriormente, después del primer parcial. ¿Sí? Yo en la próxima clase les voy a poner los temarios, todo lo que tienen que ir viendo, practicando. No se olviden que toda esa parte teórica y ejercitario que les envío es para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Bueno, y empezamos con la regla de Ruffini. La regla de Ruffini también se llama división sintética. Acá les pongo también el nombre. División sintética. ¿Por qué? Porque puedo conocer el cociente y el resto sin efectuar la división normal. Pero para eso tiene que cumplir con ciertos requisitos. No es que cualquier división yo voy a poder aplicar Ruffini, ¿sí? Es muy importante que ustedes analicen el divisor. Tienen dividendo y divisor. Dividendo y el divisor. Bueno, y voy a ir leyendo la regla y explicándole. Dice lo siguiente, regla de Ruffini-Corner. Es un procedimiento simple para determinar el cociente y el resto de una división, que deben cumplir con las siguientes condiciones. Primero, van a analizar el dividendo. Dice, se completa el polinomio dividendo con ceros en caso de que el polinomio sea incompleto. Por ejemplo, empieza con x cuarta y ya salta a x cuadrado, a x y al término independiente. Entonces, allí está faltando un término y le completo con cero. Si yo no hago eso, no me va a salir la división, ¿sí? Completar con cero en caso de que falte algún término del polinomio. Condición, polinomio completo. ¿Qué significa? Que tienen que ordenar en forma decreciente hasta, hay polinomios que tienen término independiente y otros no. Bueno, entonces se completa el polinomio dividendo con cero. El segundo paso es observar el divisor. El divisor debe tener la forma x más menos b. Por ejemplo, x más 2, x menos 3, 2x más 1. Tiene que ser un polinomio de primer grado, ¿sí? Es muy parecido al teorema del resto. En el teorema del resto recordarán que tenía que tener el divisor esta forma, ¿sí? Y Ruffini también, la misma cosa. ¿Qué pasa con la regla de Ruffini? Saco el cociente y saco el resto, sin efectuar la división. Bueno, ¿qué más dice? La tercera condición se le cambia de signo
al coeficiente del divisor. O sea, es lo mismo que ustedes tomen el divisor, igualen a 0 y despejan la X. Acá es muy fácil en este caso porque tienen X más 2. Entonces, mi divisor al pasar al otro miembro va a quedar en X igual a menos 2. Y yo trabajo con el coeficiente menos 2. Bueno, voy al primer ejemplo. Este sería el ejemplo 1. Fíjense, tienen 5x cubo menos 2x cuadrado más 9. En este caso, en este dividendo, está faltando el término en X. Sería la incógnita, ¿verdad? O sea, perdón, no es la incógnita, es el término que tengo que completar con 0. Entonces, x cubo, x cuadrado, x término independiente. El divisor, x más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Yo siempre escribo en esta forma, o sea, resuelvo en esta forma. Escribo la parte literal, ¿sí? Si mi polinomio es completo, como está en función a x, va a ser x cubo, x cuadrado, x y el término independiente. Término independiente. Eso sería lo primero que voy a hacer en la primera fila. En la segunda fila escribo los coeficientes. La parte numérica que se encuentra delante de la parte literal. Sería 5 menos 2. No tengo x, entonces va a ser 0 de coeficiente. Y el término independiente que es 9. La tercera fila va a llevar el divisor. Leo 2 y con el signo cambiado menos 2. El primer paso sería bajar el primer coeficiente que es 5. Bajo directamente. 5 multiplico por menos 2. No se olviden, se multiplica. 5 por menos 2 es menos 10. Efectúo esto. Menos 2, menos 10, menos 12. Una vez que obtenga esta expresión, vuelvo otra vez a multiplicar por menos 2. Menos 12 menos 2, 24 positivo. 0 más 24, 24. 24 por menos 2, menos 48. 9 menos 48 es menos 39. El último numerito viene a ser el resto. Entonces, el resto de la división es menos 39. Y el cociente va a tener como coeficiente 5 menos 12, 24. ¿Cómo escribo ese cociente? Q de X. Se escribe el cociente. Acá le puse el cociente y la nomenclatura. Entonces va a ser 5 y va a ser un exponente menor al del dividendo. O sea, x cubo sería x cuadrado, 5x cuadrado. Y acá ustedes ya van completando en forma decreciente. Después de x cuadrado va a venir el coeficiente menos 12 y a continuación la parte literal x con potencia 1. Y el término independiente que es 24. En el otro renglón pueden poner resto igual a menos 39. O sea, el cociente y el resto. ¿Se entendió, chico, o no? Sí, se entendió, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, Sí, entonces, parte literal para que yo me pueda guiar para volver a escribir el cociente, ¿sí? X cubo, X cuadrado, X término independiente. Los coeficientes, completar con 0 en el caso de que me falte, y se baja el primer coeficiente y se multiplica por el divisor. Y van colocando en esta fila.
resolviendo y el resultado de esa expresión multiplicar por el divisor. Muy sencillo es, ahí lo único que tienen que saber es completar, cambiarle de signo al divisor y después escribir la expresión. Bueno, voy a otro ejemplo. Ejemplo 2, divide 2x a la cuarta menos 47x más 6 por x menos 3 o entre x menos 3. Lo primero que hago es escribir la parte literal. Tengo x cuarta, luego tendría que venir x cubo, x cuadrado, x con potencia 1 y el término independiente. A eso me refiero cuando le pongo la parte literal, la parte de las letras. Ahora, la parte de los coeficientes, que sería la parte numérica. Tengo 2, x cubo no tengo, 0, x cuadrado tampoco, 0. Término x, coeficiente menos 47 y el término independiente 6. El siguiente paso es cambiarle de signo. X menos 3. O sea, esto sería así. X menos 3 igual a 0. De donde x es igual a 3. Este vendría a ser el divisor. Más 3. Comienzo bajando el primer coeficiente. En mi caso es 2. Y multiplico por el divisor. 2 por 3 es 6. Coloco allí. 0 más 6 es 6. 6 por 3, 18. 0 más 18, 18. 18 por 3, 54. 54 menos 47, 7 positivo. Por 3, 21. Más 6, 27. Y ahí termina. 27 viene a ser el resto. El último numerito siempre es el resto. Y ahora me encargo de poner el cociente. Va a ser 2x a qué potencia. Siempre disminuida en un grado menor que el primer término del dividendo. Sería 2x cubo más x cuadrado más 18x más 7. ¿Se entendió, chicos? ¿Me quisieron preguntar algo? Súper claro. Está clarito. Fáciles, no tienen Sí. nada de... Lo único, les vuelvo a repetir, no se olviden de completar. Es por eso que me tomo todo el trabajo de ir poniendo el polinomio completo, ¿verdad? Bueno, vamos a un tercer ejemplo. Fíjense que en el trabajo práctico creo que tienen 1 o 2 ejercicios de regla de Ruffini. Fíjense. Dice así, ejemplo número 3, divide 2x a la cuarta, x cubo menos 4x cuadrado más 3 por 2x más 1. Fíjense que el divisor, en este caso, tiene un coeficiente que es 2. Yo esto voy a igualar a 0 y de allí voy a sacar el divisor. Fíjense, al despejar yo 1 al otro lado con el signo cambiado. X igual a menos 1 dividido entre 2. Menos 1/2. Entonces, para el literal, 4, 3, 2, 1, término independiente. Segunda fila, coeficiente. 2, 1, menos 4. No tengo el término X, 0. Término independiente, 3. Divisor, menos 1/2. Y ahí comienzo. Bajo el 2, 2 por menos 1/2, me queda menos 1. 1 menos 1 es 0. 0 por menos 1/2 es 0. Menos 4 más 0, menos 4. Menos 4 por menos 1/2
me da 2 positivo. 0 más 2 positivo, 2. 2 por menos 1/2, menos 1. 3 menos 1 es 2. Este último numerito va a ser el resto. ¿Qué ocurre? Como tiene coeficiente de 2, todo el cociente voy a dividir entre 2. Por eso les puse esta llave dividido entre 2. Y sería así. 2 dividido 2 es 1. Entonces tendría 1 por x. No se olviden que va a ser x cubo. Más 0 dividido 2 es 0x cuadrado. O directamente 0, ¿verdad? Menos 4 dividido 2, menos 2x. 2 dividido 2, 1. Solamente el cociente. Y el resto permanece igual. ¿Me entienden, chicos? Profe, discúlpame. ¿Por qué se divide entre 2 ahí? Porque el divisor tiene acá delante de la x, tiene 2. Y la regla se hizo para cuando el coeficiente es 1. ¿Sí? Ah, dale, profe, dale, gracias. Igual a 0, pues. Sí, tiene 3, sí, claro, al igualar a 0, ustedes fíjense, al salir fraccionario divisor, es porque tienen que dividir por ese coeficiente que tenía el divisor. El coeficiente en x es 2 y el cociente es el que solamente el cociente, el resto no, el resto permanece igual. Por eso escribo siempre primero el resto. Resto 2. Y después acá les puse una llave dividido entre 2. ¿De dónde salió este 2? De acá. ¿Sí? Del divisor. Si mi divisor tuviese 3, todo el cociente dividido entre 3. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro, chicos? Bueno, giro el pizarrón y vamos a ver otro tipo de ejercicio. Ya voy a empezar con potencia. Acá le voy a poner las expresiones algebraicas. Ya. Bueno, fíjense, la segunda parte sería la parte de potenciación de expresiones algebraicas. La parte de potenciación, tengo que tener en cuenta la regla de los signos y la regla de los exponentes. Recordarán ustedes que yo tenía la base en una potencia que podía ser positiva o negativa y el exponente que también podía ser positivo o negativo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir resolviendo la parte de potencia de monomios. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente. Potencia de monomios se debe aplicar la regla de los signos y la de los exponentes. Por ejemplo, yo tengo menos 2 a cuadrado b elevado al cubo.
Recordarán ustedes que la regla de los signos decía, si la base es negativa y el exponente es par, el resultado positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Como acá el exponente es impar, entonces el resultado va a ser negativo. Y luego tomo el valor absoluto 2. 2 elevado al cubo es 8. A cuadrado elevado al cubo, recordarán que potencia de potencia se multiplican los exponentes. Sería 2 por 3, 6. A la sexta. B, 1 por 3, 3. B al cubo. Y ese vendría a ser el resultado. Regla de los signos, de los coeficientes y de los exponentes. El siguiente sería un número fraccionario. Primero analizo el signo. Base negativa, exponente par, positivo. Voy a exagerar poniéndole el más. 2 tercios elevado al cuadrado sería 2 tercios por 2 tercios. 4 sobre 9. M cubo elevado al cuadrado, multiplico. 3 por 2, 6. N, 1 por 2, 2. N cuadrado. Y ahí obtienen. ¿Qué pasaría si fuese negativo uno de los exponentes? Va a quedar negativo. ¿Sí? Directamente con el signo que sale. Ejemplo 3. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Fíjense que tienen como coeficiente 10 elevado al cubo, 1000. Luego, la parte de los exponentes. M cubo elevado al cubo, M a la novena. Voy multiplicando. X, 4 por 3, 12. X a la 12. Y 2 por 3, 6. Y ahí, muy sencillo es. Ahora, puede ocurrir lo siguiente, que tengan radicales. Entonces, todo radical ustedes transforman a potencia fraccionaria. ¿Sí? Eso no quiero. Puedo tomar un ejemplo. Raíz cúbica de 3x cuadrado y, por ejemplo, elevado al cuadrado. Entonces, lo primero que van a hacer es convertir 3 a un tercio. Sería, ¿verdad? Vamos a suponer que el 3 nomás tenga 3 a la 1 tercio x cuadrado y todo entre paréntesis al cuadrado. Entonces, es transformar el radical a potencia fraccionaria. Y después ya van multiplicando. 1 tercio elevado al cuadrado, 2 tercios. 3 elevado a la 2 tercios. X a la cuarta y al cuadrado. Puede ocurrir, ¿verdad? Que tengan potencias de cantidades con radicales. Bueno, esto es todo lo que se refiere a monomio. El siguiente paso o la siguiente regla es para binomio al cuadrado o cuadrado de un binomio. Y yo les puse las 3 reglas que pueden ocurrir. La primera, cuando los dos términos de ese binomio son positivos y el exponente es 2. Es una suma al cuadrado. Recordarán ustedes, habrán dado a lo mejor en el colegio, que a más b elevado al cuadrado equivale a multiplicar a más b por a más b.
Entonces, para no estar haciendo esa propiedad distributiva, apareció esta regla que dice cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si ustedes no recuerdan la regla, es desdoblar esa suma en dos factores y aplicar la propiedad distributiva. Y sí o sí tienen que llegar a esto. La regla lo que hace es simplificar. Vuelvo a repetir. Si ambos son positivos, el desarrollo de la regla es positivo. ¿Cuántos términos me va a arrojar esa regla? Como va elevado al cuadrado, me va a arrojar un trinomio, ¿sí? Esto es muy importante para la parte de factoreo. Entonces, sería a al cuadrado positivo más 2ab positivo más b cuadrado positivo. Los tres términos positivos. ¿Qué ocurre si el primer término es positivo y el segundo es negativo? Va a ser la misma regla, pero la variación va a estar en este signo. Sería cuadrado del primero menos 2ab más b cuadrado. Siempre los extremos son positivos, ¿sí? Y varía el del medio, cuando el segundo término es negativo. Luego viene la tercera regla, cuando los dos términos son negativos. Entonces, en ese caso, el desarrollo es todo positivo. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, yo al tratar con eso, no voy arrastrando los signos. Si manejo bien la regla, y si me está dando en esa forma los dos negativos, yo directamente trabajo con el coeficiente y con la parte literal. Y ya directo le voy poniendo los signos. Positivo, positivo, positivo. Si veo que el primero es positivo y el otro es negativo, entonces los signos van alternados. Más, menos, más. Y si es positivo, sin ningún problema, todo me va a salir positivo. Bueno, yo tomé tres ejemplos. El primero, cuando ambos son positivos, sería cuadrado del primero. Voy a desarrollar acá. 2x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces, si yo desarrollo, tengo 2x al cuadrado, 4x cuadrado, más, tengo que multiplicar y ir reduciendo. 2 por 2, 4, por x por y, más y cuadrado. Y esto queda así, queda desarrollado. Ojo, porque algunos agarran y le suman. Miren que esto no se suma, no me sale un solo resultado. Es un desarrollo. Tres términos me tienen que salir. Y de entrada que jamás voy a poder sumar términos que no son semejantes. Ojo, porque vi en mucha gente, muchos alumnos agarran y le quieren sacar un solo resultado. No, es un desarrollo. Por eso les digo, es un trinomio al desarrollar. Y queda allí, no puedo hacer más nada. ¿Sí? Queda indicado. Bueno, el siguiente dice 3x menos 2y elevado al cuadrado. Sería la segunda regla. Le vuelvo a repetir. Si manejo bien el concepto, solamente el término del medio va a llevar negativo y el resto positivo. Sería, paréntesis, 3x al cuadrado. Directo ya le pongo negativo. El doble producto del primero por el segundo. Más, porque la regla dice más, el cuadrado del segundo. ¿Qué más? Reducir eso. 3x elevado al cuadrado, 9x cuadrado, menos
Al reducir esto, 2 por 3, 6, por 2, 12xy. Más 2y elevado al cuadrado, 4y cuadrado. Y allí queda. Entonces, más, menos, más. Fíjense que en ningún momento yo puse entre paréntesis y le arrastré el negativo de 2y. Sino conociendo la regla, ya directamente le voy poniendo los signos. Bueno. Vamos al tercero. El tercero, ambos son negativos. El primer término y el segundo. Entonces, ¿qué dice la regla? Que el desarrollo va a ser todo positivo. Entonces, ya directamente pongo 1/3 xy al cuadrado más el doble producto de 1/3 por xy por 3 más menos 3 elevado, perdón, 3 elevado al cuadrado es igual. O sea, directamente con signo positivo. Desarrollo 1/3 elevado al cuadrado, 1/9. xy elevado al cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Más 2, acá puedo cancelar 3 con 3 y me va a quedar 2 por x por y. Más 3 elevado al cuadrado, 9. Y ese vendría a ser el resultado. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Súper claro. Sí, profe. ¿Está claro? ¿Me entienden? ¿O alguna preguntita? Está todo bien. Bueno, paso al otro entonces. Voy. Bien. Teníamos monomio, binomio al cuadrado o cuadrado a un binomio. Ahora tienen binomio al cubo o cubo de un binomio. De las dos formas se le puede llamar. Se presentan los siguientes casos. Cuando ambos son positivos, elevado al cubo. El desarrollo es todo positivo. Pero, ojo que acá tiene 4 términos. Fíjense, cuando va elevado al cubo, 4 términos. ¿Sí? Cuando va elevado al cuadrado, son 3 términos. Esto le digo porque a veces se olvidan de eso y le ponen, se olvida de uno de ellos que van en el medio de cualquiera de ellos o le elevan al cuadrado a ambos términos o al cubo a ambos términos. No. La regla dice cubo del primer término más el triplo cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Los 4 términos son positivos. ¿Qué puede ocurrir? Que el primero sea positivo y el segundo negativo. Entonces la regla dice lo siguiente: cubo del primero menos el triplo cuadrado del primero por el segundo más el triplo del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo término. En este caso van alternados los signos, más, menos, más, menos. ¿Qué ocurre cuando ambos son negativos? Todo el desarrollo es negativo. Sería menos a cubo, menos 3 a cuadrado b, menos 3 a b cuadrado, menos b cubo. ¿Está claro? Entonces, esas serían las 3 reglas. Y vamos a ir efectuando. Tengo una suma, o sea, ambos términos son positivos, elevado al cubo. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es indicar. Sería la primera regla. 5m cuadrado elevado al cubo. Más 3 por 5m cuadrado elevado al cuadrado por b.
más 3 por 5m cuadrado por 1/2 elevado al cuadrado más 1/2 elevado al cubo. El siguiente paso es efectuar esto. 5 elevado al cubo, 125. 2 por 3, 6. M a la sexta potencia. Ojo que acá tienen esto de elevar al cuadrado. Entonces, en un cálculo auxiliar puedo hacer 3 por 25 m cuadrado por 1/2. Acá no puedo simplificar nada, entonces voy multiplicando. Me va a quedar más 25 por 3, 75 medios m. 2 por 2, 4. A la cuarta potencia. Más, fíjense, 1/2 elevado al cuadrado. Entonces va a ser 3 por 5 m cuadrado por 1/2 al cuadrado, 1/4. 3 por 5, 15 sobre 4, m cuadrado. Más 1/2 elevado al cubo, 1/8. Y allí queda. Está esto siempre aparte. La potencia efectúan todo en un cálculo auxiliar y traen aquí ya los resultados. ¿Se entiende, chicos? Si ustedes manejan esta regla de los signos, ya directamente no van a tener problemas. ¿Sí? No es complicado. Voy al siguiente. Ambos son negativos, por lo tanto el resultado, los 4 términos me van a salir negativos. Entonces voy arrastrando de esta forma. Acá ya de anticipado le pongo el menos. Independiente del paréntesis elevado al cubo. Menos 3 por 2x al cuadrado por 3y menos 3 por 2x por 3y al cuadrado menos 3y elevado al cubo. Resuelvo menos 2x elevado al cubo, 8x cubo. Menos. En un cálculo auxiliar, 2x elevado al cuadrado sería 3 por 4x cuadrado por 3y. 3 por 4, 12 por 3, 36 x cuadrado y signo menos y resuelvo esta partecita. Sería 3 por 2 x por 9y cuadrado. Y ahí multiplico 3 por 2, 6 por 9, 54 x y cuadrado menos 3 elevado al cubo, 27 y cubo. Y ahí tienen el resultado. ¿Se entiende, chicos, o les cuesta? Se entiende, profe. Bueno, yo no les quiero, o sea, es un método, ¿verdad? Es aplicando la regla y ya directamente. Pero si ustedes aprendieron en el colegio a arrastrar los signos, no quiero tampoco, ¿verdad? Decirle, no, está mal. Caminos hay muchos, ¿verdad? Con tal de llegar al resultado. Eso es lo importante. Bueno, y el último, en donde tienen positivo el primer término y negativo el segundo. Positivo el primer término, negativo el segundo. En este caso los signos van a ir en forma alternada. Sería el cubo del primero
Fíjense, me guío por los signos. Positivo, 1/5 a cuadrado x cubo elevado al cubo. Signo negativo, 3 a cuadrado por b. b es 5, b cubo y cuadrado. Positivo, 3, 1/5 a cuadrado x cubo por 5b cubo y cuadrado elevado al cuadrado. Menos 5b cubo y cuadrado elevado al cubo. Y efectúo. Ahí ya me queda efectuar ya la parte en los términos, ¿verdad? Sería 1/5 elevado al cubo 1 sobre 125. A cuadrado elevado al cubo 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Menos. Ojo con esto, voy a borrar un poquito acá para poder hacer el cálculo auxiliar. Tienen así, 1/5 elevado al cuadrado. Entonces, por un lado me queda el 3, 1/5 elevado al cuadrado, 1 sobre 25, a la cuarta, x a la sexta, por 5, b cubo y cuadrado. Puedo cancelar esto y me va a quedar 3/5 a la cuarta, x a la sexta. Puedo ordenar, inclusive poner a d primero y luego xy. X potencia 6 y y potencia 2. Más, fíjense que sería este término al cuadrado. Entonces voy a tener 3 por 1/5 a cuadrado x cubo, 5 elevado al cuadrado, 25, b a la sexta y a la cuarta. 25 puedo cancelar y me va a quedar 3 por 5, 15 a cuadrado, b a la sexta, x cubo y a la cuarta. Y el último que sería negativo 5 elevado al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125, b a la novena y a la sexta. Les vuelvo a repetir, son 4 términos. 1, 2, 3, 4. Al desarrollar. Bueno, está hasta allí, chicos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Se entendió súper bien, profe. Sí, profe, entendió súper bien. Bueno, le digo lo siguiente. Yo voy a alzar el cuestionario, pero le estoy enviando ejercitario. Traten de practicar, por favor. ¿Sí? Ejercitario sobre estos. Es muy importante porque después cuando demos factoreo les va a ayudar muchísimo, porque de esto se desprenden casos de factoreo, tanto del binomio al cuadrado como del binomio al cubo. Porque para la próxima clase, hasta el 5.º caso de factoreo más o menos tengo que llegar. Son 10 en total. Y les pido que vayan practicando esto y me van preguntando si es que por allí no entienden algo. Está, chicos, y el cuestionario les voy a enviar mañana a la mañana o ahora, ¿sí? Ahora ya les envío, ¿sí?
Dale, profe. Dale, profe. Bueno, y vayan practicando y ahí ya. El cuestionario es sencillito. Dale, profe. Vale, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.